Gente querida, ¿cómo están? Yo soy Juan Antonio Rodríguez Higuera, médico y terapeuta sexual. Estamos muy contentos. Muchas gracias por ver un episodio más de Cojámonos Cariño. Y el día de hoy, pues bueno, estamos muy contentos porque vamos a hablar pues de un tema que es muy importante, es muy importante que lo pongamos en la mesa y para eso traemos pues a un invitado muy especial que aparte de que he trabajado con él, le tengo mucho cariño, lo máximo es un chingón, que es Ricardo Baruch, que yo creo que pues mucha gente lo conoce porque es muy famoso, pero vamos a dar un poquito el contexto. Ricardo es doctor en salud pública y tiene más de 20 años trabajando en temas de salud de personas LGBT, prevención de VIH, ITS y reducción de daños asociada a el uso de sustancias psicoactivas. Colabora en 2 podcasts, uno que se llama Loop Social y otro que se llama Disociados, los cuales son muy buenos, que hablan de sexualidad y también de uso de sustancias. Y es consultor de la UNUSIDA y UNFPA en América Latina y el Caribe. Y es de cuenta que, pues bueno, es un tema muy... El uso de sustancias, ustedes ya lo saben, o sea, lo hemos platicado durante mucho tiempo. En la comunidad LGBT, pues cada vez es más visible y pues es esta cosa, por lo mismo, por lo que es cada vez más visible, necesitamos hablar de cómo el uso de sustancias como que se ha erotizado, como que se ha vuelto como el objeto de deseo para el tema de las relaciones sexuales. Y pues bueno, vamos a ver cómo está en la actualidad. Y pues bueno, Ricardo, encantadísimos de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, encantado yo y muchas gracias por la invitación. Así que, pues, con todo gusto vamos a hablar de este tema que, como dices, está en la agenda de nuestra comunidad y qué bueno que se hable en espacios como este. Así es, mi querida River. Hola, yo soy Andrea Riosexo, activista del placer sáfico y directora de vinculación de Ella México. Y qué gusto, Baruch. Estábamos dándole check ahí a los que nos faltaban. Ya eras el último que nos faltaba de Loop Social. Muchas gracias. Entonces ya estamos completos. Cerramos con broche de oro. Estamos completos. Oigan, y bueno, también por parte de Andrea, pues mucha curiosidad, porque eso es algo que la verdad es que no nos lo habíamos preguntado, porque sí es cierto lo que nos dice Andrea, de que casi siempre que hablamos pues de esto es en la comunidad de hombres que tienen sexo con otros hombres, pero pues también queremos entrarle un poquito al tema de las chavas sáficas, qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando ahí? Pues bueno, no sé, fíjate, Baruch, o sea, como que yo siento que el tema de las sustancias no es nuevo, o sea, como que poniendo como un contexto un poquito en el tiempo, ¿no? O sea, como que, pues antes como, ya sabes, ¿no? O sea, creo que ha vuelto eso, ¿no? Como que antes eran unas cosas como de rituales y entonces vamos a ponernos hasta el huevo para entonces elevar las almas, ¿no? Y luego como que ya en los 70s fue más de, ay, pues la felicidad y la libertad y no sé qué, pero ¿qué onda ahorita? O sea, ¿desde cuándo vemos este rollo? ¿Cuándo se volvió un problema? Y pues bueno, hablar de la reducción de daños versus esta conducta prohibitiva o ¿cómo se dice? De prohibición. Prohibicionismo. ¿Qué onda? Cuéntanos. Pues mira, sí, efectivamente, como dices, o sea, digamos que la historia en gran parte del movimiento de liberación homosexual ha estado vinculada, ¿no?, con el uso de sustancias, ¿no? Sobre todo si pensamos desde los años 60, 70, o sea, este tema de la libertad sí tenía que ver con lo sexual, pero también la libertad en cuanto a otras cosas, entre ello el uso de sustancias. Y además otra de las cosas interesantes es que, pues al menos al inicio, ¿no?, durante las primeras décadas, tanto en Estados Unidos, pero también aquí en México y en otros países, digamos que nuestra socialización estaba muy vinculada a la vida nocturna. Y entonces, pues en la vida nocturna, en los bares, en las fiestas, pues circulaban muchas sustancias psicoactivas, ¿no? O sea, lo mismo que pasa hasta hoy en día, ¿no? Entonces, el hecho de que pues estuviera más normalizado casi siempre provocó que hubiera un mayor consumo entre nuestra comunidad, particularmente hombres gays, bisexuales, también mujeres trans, no necesariamente en mujeres sáficas o bisexuales. Pero digamos que cuando llega la epidemia del VIH esto se vuelve más visible, ¿no? Porque mucha gente piensa que de entrada el VIH era culpa de los poppers, ¿no? O sea, antes de que hubiera investigación sobre el virus y que supiéramos qué onda con la transmisión por vía sexual, o sea, una sustancia fue una de las primeras a las que dijeron es que los homosexuales usan esto, entonces seguramente esto es lo que les causa el VIH, ¿no? Y eran los poppers. Ajá, o sea, era una de las creencias, ¿no? O sea, pero desde ese entonces, que estamos hablando de principios de los 80, pues ya había como una visibilidad de cierta sustancia usada para el sexo, ¿no? En ese entonces estaba muy como de nicho, digamos que en el sexo gay. Eventualmente, pues hoy en día como que todo el mundo la usa, ¿no? O sea, pero digamos que el principal problema que surge eventualmente en los 90 es el uso de la metanfetamina y que afectó mucho a Estados Unidos, a algunos países de Europa. Aquí en México no lo vimos tanto, pero hoy en día me parece que una de las razones por las cuales estamos hablando más y más del uso de sustancias es particularmente este tema del chemsex, ¿no? Que creo que vamos a hablar más adelante. Sí, claro. Que tiene que ver ¿Y la con... metanfetamina, así para quien no esté tan familiarizado, qué es la tacha?
No, o sea, es algo similar. O sea, por ejemplo, el MDMA, la tacha tienen, son cierto tipo de anfetaminas, pero que, digamos que por sus efectos y por su, digamos que por su naturaleza, digamos que están chidas como para la fiesta, para estar un rato, como para sentirte bien por cierto tiempo. Sí, bailar, y ya después te vas a descansar, te la pasas bien. Exacto, este tema del amor. Pero en cambio la metanfetamina es lo que aquí en México le llamamos cristal, ¿no? O sea, que es una sustancia como mucho más intensa, pero que además, al menos en el tema sexual, produce mucho más energía, como mucho más deseo sexual y además te permite, entre comillas, o sea, como que bueno, más que te permite, como que siempre te da esta sensación de querer más y más y más. Entonces el problema, a diferencia de otras sustancias, es que la metanfetamina la acabas usando, digamos que después de que acabó la fiesta, quieres seguirla por más tiempo y entonces te desinhibe para ciertas cosas, pero digamos que es una de las principales que causan un uso problemático, ¿no? Sí, claro. Y ese es el como tema que su principal. vida media es más larga, vaya. Es lo que estaba yo viendo. O sea, como que, por ejemplo, la coca o otras sustancias, o sea, como que la vida media, vamos a ponerle así, pues son unas cuantas horas. Pero de la metanfetamina estaba yo leyendo que era que hasta 12 horas con unas, o sea, con este efecto que dices tú de querer más, ¿no? Exacto. Sí, entonces, digamos que por eso creo que es importante que hablemos del uso sexualizado de sustancias, porque hay muchas sustancias que no necesariamente tienen consecuencias o impactos negativos, ¿no? O sea, como por la misma sustancia o dependiendo, digamos, que del mood de las personas o cómo se usen, pero hay ciertas sustancias que sí, lamentablemente, por ejemplo, pueden producir una dependencia mayor y entonces ya de solo usarla yo para sentir rico al coger, la voy a empezar a usar todo el tiempo porque mi cuerpo me la exige, ¿no? Y entonces ya estamos hablando, digamos que de otro nivel. Pero, pues, regresando un poquito al tema, digamos que general de sustancias, pues también hay mucha gente que usa, por ejemplo, cannabis, ¿no? O sea, ya sea fumada, comestible, para sentir rico a la hora del faje, del sexo. Y eso, digamos que no necesariamente produce algún impacto negativo, al menos que, pues sí, ya estés, digamos que usando una gran cantidad o que solamente estés dispuesto a tener alguna relación erótica cuando estás bajo el influjo de alguna sustancia, ¿no? Lo cual creo que tampoco es lo ideal. O de varias. También. No, porque también pasa mucho en esto del chemsex que no nada más es la anfetamina, sino que son unos cocktail hours divinos, ¿no? Exacto. Y entonces, porque conocemos, por ejemplo, en esta dinámica o esta dinámica de prevención de daños, sabemos pues que no hay que mezclar algunas con otras. ¿Cuáles serían así como las que, para que la gente que nos esté escuchando y se les ocurre hacer estas prácticas, pues que de plano no? Pues mira, en general se recomienda que no se mezcle ninguna sustancia, ¿no? O sea, sabemos que pues si salimos de fiesta probablemente vamos a mezclar por lo menos alcohol y quizás tabaco, ¿no? Pero lo ideal sería que por el efecto que tienen estas, pues hay algunas que no necesariamente se van a, digamos que a cruzar en tu cuerpo, o sea, pero sí te pueden causar un efecto cruzado en cuanto a lo que percibes en tu mente, ¿no? Pero los estimulantes en particular son los que se deben evitar digamos que lo más posible, incluyendo la metanfetamina, el MDMA, las tachas, la cocaína, el GHB o el G, ¿no? que le llaman, y también, por ejemplo, otros estimulantes que si bien no necesariamente son considerados como drogas, entre comillas, porque son legales, como es el caso, por ejemplo, de los poppers o de los medicamentos para la erección, el sildenafil, entre otros. No se deben mezclar porque el potencial, digamos que de que suba mucho tu ritmo cardíaco, de que tengas un problema como un paro cardíaco respiratorio, pues es mayor y entonces lo ideal en general es no mezclar nada, pero por ejemplo, hoy en día una de las mezclas más comunes, sobre todo en el contexto de chemsex, es cristal con G, ¿no? O sea, lo cual, si sabes la dosis correcta del G, que también es como un tema, porque pues no sé qué tan concentrado es una tapita. Yo no uso G. No, porque... Yo tengo... ¿Qué es pues, G? G ¿Y qué es chemsex? Okay. Porque hay que ponerlo perfecto. Es cierto. Bueno, el GHB o G es un líquido que es transparente, no huele a nada, sí sabe muy feo, pero que se utiliza, digamos que con un goteros, ¿no? O sea, digamos que se diluye en otro líquido o te lo puedes echar directo, pero sabe muy feo. Y tiene un efecto que hace que sientas
por un lado como relajación, pero por otro lado excitación, sobre todo en materia de lo sexual, pero incluso en la fiesta, que digamos que todo se sienta chido, ¿no? O sea, las luces, el espacio, pero también como las sensaciones en el cuerpo. Entonces, el tema del G, que muchas veces le han llamado como la droga de la violación, que es una de esas que se ha descubierto que en algunos casos, pues algunos pues ladrones ponen en la bebida de otras personas para que se lo tomen y se desmayen. Y además, si te lo echan, por ejemplo, no sé, en una cuba, pues sabe, o sea, no le cambia el sabor, entonces no te das cuenta que tiene otra cosa. Y no se puede mezclar con alcohol. Exacto, no se debe mezclar para nada con alcohol. Para nada, te duermes. Ajá, te puedes desmayar. Entonces, ese es el G y es una de las que más se usa porque digamos que cuando alguien está usando cristal para actividad sexual, puede aumentar todavía un piquito más esa, digamos que, sensación placentera. Y justamente en este tema del uso de sustancias estimulantes para, digamos que para incrementar el placer o la duración de relaciones sexuales es a lo que le llamamos chemsex. Sobre todo en el contexto de hombres gays, bisexuales y otros HCH. Ahora, ¿por qué? Si, digamos que supongamos que si tú eres una mujer sáfica y tienes a tu novia o tienes una pareja sexual femenina, si tú usas eso, no necesariamente le llamamos chemsex, porque digamos que en gran parte lo que tiene de particular este fenómeno es que abre la posibilidad a muchos otros riesgos, particularmente en cuanto a VIH, infecciones de transmisión sexual, pero incluso a riesgos de prácticas, por ejemplo, sexuales más intensas sin la preparación adecuada, ¿no? Entonces es como todo un cóctel y además como somos hombres, somos más atascados de repente, tenemos más parejas sexuales, tenemos muchas prácticas en un periodo corto de tiempo y todo esto implica riesgos muy particulares, ¿no? Entonces, por eso de repente es que hablamos tanto de hombres. Sí, o sea, nace en la cultura de hoy de los hombres homosexuales. Y es como el abreviativo de chemical sex, sexo químico, por eso es chemsex. Entonces es como un concepto paraguas que abarca muchas otras cosas. Sí, o sea, básicamente el chemsex o chemsex, que aquí en México, en América Latina le llamamos, y bueno, también mencionar que hay varias organizaciones, colectivos que no les gusta el tema el término de chemsex, ¿no? Pero a falta de uno mejor todavía, pues es el que usamos, ¿no? Y básicamente, al menos aquí en México, las sustancias, digamos que principales que consideramos para el contexto de chemsex es la metanfetamina o cristal, el GHB, la ketamina y los poppers, ¿no? O sea, porque la ketamina también es usada, digamos que para tener un efecto un poco disociativo, ¿no? Y que permite, al igual que las otras dos sustancias, como de poder darle y darle y darle, ¿no? Mientras que otras sustancias, por ejemplo, incluso la no suelen como engancharte en la dinámica sexual. En esa dinámica, al menos por tanto tiempo. O sea, como que igual y seguramente si hay quien la usa, se pone chido por un ratito y ya, ¿no? O sea, y lo mismo pasa con otras sustancias, como la cannabis, ¿no? O sea, que quizás alguien se echa un porrito, el faje, coge rico, o sea, y después estas un rato cuatro que tú das son como las que son usadas específicamente para encuentros sexuales, ¿no? Sí, o sea, hay muchas otras que se pueden usar. Que se pueden usar, pero son como las más comunes. Exacto, estas son las más comunes, pero además las que potencialmente te meten más en esta dinámica del chemsex. Fíjate que ahorita que lo dices, en la consulta, a mí las mujeres son las que me han reportado más el tema del cannabis. O sea, como de que por lo general, pues también, ¿no? O sea, como que suelen no tener tantísimas parejas sexuales las chavas en general. Y entonces como que ya sin el cannabis ya no se excitan con la pareja o al amante o así. Claro. Entonces es como lo que más yo he visto de que tenga que ver. Coincido. O sea, muchas sáficas lo hacen de forma individual y también en la parte sexual. Inclusive yo he estado tratando también de presentar los poppers, o sea, en las comunidades sáficas. Y sí, es algo todavía muy nuevo para, al menos para las comunidades que yo convivo de forma social. Apenas están como animándose. Claro, tú puedes los frascos de poppers que tienen calaveras y una etiqueta como súper violenta, a lo mejor para algunas mujeres. Entonces dices, ¿cómo? Eso es para limarse las uñas y quieres que me lo meta por la nariz. Entonces es como también todos los miedos que existen hacia probar algo nuevo. Entonces siento que sí, definitivamente. Hay que hacer unos poppers así en botellita rosa, con una panochita. No, yo tengo 2 marcas de poppers que ya son los que recomiendo por el efecto que tienen
y el empaque que sí es mucho más friendly. Entonces, que son los que ya empiezan como un poquito más a animarse. Pero definitivamente, en general, lo podemos generalizar. Sigue claro. siendo algo culturalmente mucho más nuevo que para los hombres homosexuales. Sí, incluso entre mujeres hay un par de estudios que ha hecho, por ejemplo, el doctor Juan Carlos Mendoza en la UNAM, de uso de sustancias entre las comunidades dentro de, digamos que las siglas LGBT+, y también, por ejemplo, uso de algunos psicodélicos entre mujeres áficas puede ser más común, ¿no? O sea, el LSD, los honguitos, pero también no necesariamente para una experiencia sexual. Sino más como para estar creo chill. que esa sería la diferencia de esta conversación, ¿no? No estamos hablando del uso de sustancias en general, que ahí podríamos tener cantidad de cifras, sino que sean en la práctica sexual. Exacto. Y los riesgos que vienen dentro de esta, ¿no? Oye, claro. Andrea, ¿no tendrá que ser pues como esta manera de relacionarse sexualmente entre mujeres que no es tan como nosotros de que, güey, totalmente. No, y, yo pensaba... felices. O sea, y ya, con una mamada y qué padre, amigo, y tan amigas como siempre. Y yo siempre lo he dicho, como que la mujer es más, pues es más entregada, ¿no? O sea, como vamos a vivir la experiencia y a lo mejor por eso es el tema del LSD o los hongos, ¿no? Que a lo mejor las hace todavía, ay, pues está increíble. Deberíamos de ser como un poquito como mujeres, güey. Yo creo que hay mucho que aprender de ambos extremos de este binarismo en el que estamos, porque ahorita que contabas la historia de cómo las comunidades LGBT en los 80, 70 empezaron a reunirse también, recordemos que ahí empezó el sexo colectivo también entre hombres. Entonces, todavía entre mujeres esta parte de nos reunimos para tener prácticas sexuales en colectivo, para así, inclusive no hasta penetrativas, pero sí como todo este tema de ligue, de faje. Sí, orgías entre mujeres. Sigue siendo muy, muy nuevo todavía, ahí vamos. Entonces, creo que culturalmente se sigue reflejando. Se sigue reflejando muchísimo. ¿Por qué no hay baños? ¿Por qué no hay lugares de encuentro de lesbianas? Sí. Y por cierto, ¿sabes? También en cuanto a personas trans, también hay como ciertas particularidades, sobre todo, por ejemplo, las mujeres trans, muchas de ellas que a lo largo de su vida, de acuerdo a diversos estudios, en algún momento están vinculadas con el trabajo sexual, ¿no? O sea, no porque a huevo tenga que ser así, sino porque pues, históricamente sabemos que muchas veces se ven como relegadas a que son de las pocas oportunidades laborales. Y ahí también hay un contexto de uso de sustancias muy particular, ¿no? Pero muchas veces más vinculado a la petición de los clientes o, por ejemplo, a el hecho de poder rendir más porque pues, tengo que trabajar toda la noche, tengo que atender varios clientes. Entonces, hoy también existe, por ejemplo, un tema de uso de metanfetamina entre mujeres trans que se dedican al trabajo sexual, más vinculado con eso, ¿no? O sea, de pues, tengo que aguantar toda la noche con el frío, entonces me doy mi fumecito de Cris para poder... Eso mismo con las chavas cis, o sea, con las trabajadoras sexuales cis, claro, sí. De que digan, me tengo que meter pues también para aguantar. Sí, y eso es interesante porque, por ejemplo, mientras que en la población general, sobre todo pensando en la población hetero, el uso de metanfetamina está mucho más vinculado a este tema de el poder rendir en la chamba, ¿no? O sea, si eres trailero, si eres, no sé, un soldado, si eres un jornalero, o sea, muchas veces es, pues, para que no me dé hambre y para poder trabajar 14 horas, pues me meto tantito Cris, ¿no? Mientras que en nuestras comunidades, particularmente hombres gays y mujeres trans, sí tiene un vínculo con lo sexualizado. Fuerte sexual. Pero incluso también está esta parte de el cómo se usa. O sea, por ejemplo, la mayoría de población hetero lo esnifa como si fuera coca o lo fuma, ¿no? En estas pipas de vidrio. Mientras que en la comunidad gay o se fuma o se inyecta, ¿no? O sea, y al inyectarse, el famoso slam, pues obviamente existen ciertos riesgos extra, tanto para, digamos que, pues por no ponerse bien una inyección, ¿no? O sea, porque pues, mucha gente aprende a literal a inyectarse ahí en un cuarto de hotel o con alguien que no necesariamente es un profesional de la salud. No, y por otro lado, por lo la transmisión de VIH, hepatitis. Pues todos disociados ahí. Además. Oye, una pregunta aquí. ¿Qué tan fuerte es la presión social para consumir sustancias durante encuentros sociales y sexuales? Pues eso es algo que se está volviendo más común, o sea, como que sobre todo a partir de la pandemia, digamos que hubo este tema de pues estoy sola en mi casa, no, estoy desempleado o trabajo desde casa y entonces pues como que en las aplicaciones empezó a dar
se empezó a visibilizar más este tema de el diamantito, ¿no? O sea, el anillo, ya primero era el diamante per se, ahora es el anillo, pero ahora también hay un cubo de hielo, el emoji de la persona congelada. O sea, en el Grindr o así en los lugares de encuentro, también tú ves ahí en los perfiles el emoji. diamantito. Y Exacto. eso significa... Ajá, uso cristal. Y entonces mucha gente, o sea, que no había estado en contacto con esta sustancia, empezó a estar en contacto, pero además se juntó con un tema de mercado, ¿no? O sea, que aquí en México se empezó a producir más metanfetamina, que bajó de precio también. Y entonces, es barata. Ahora es más barato a veces comprar un gramo de cristal que comprar un porro de marihuana. Exactamente. ¿no? Claro. Entonces, digamos que mucha gente vio que podía hacer cierta conexión, digámoslo así, a través del cristal con otras personas que quizás antes no hubiera sido posible. O, por ejemplo, un fenómeno que de repente pasa, que me han contado muchas veces, ¿no? De que, por ejemplo, un vato que está, no sé, súper guapo y súper mamado, que normalmente no me haría caso, como está fumando cristal y tiene, le escribo y sí me invita a coger, ¿no? Y entonces, pues, como no le voy a entrar, ¿no? O sea, un poco... yo creo que no es tanto como de que la banda dice todo el mundo lo tiene que hacer, pero es como de, pues si tú vienes y nunca has probado, pero pues dale una fumada, ¿no? A ver, no pasa nada. Y en el caso particular del cristal, como les decía hace rato, o sea, sí puede pasar por el tema de el potencial de generar una dependencia a la sustancia versus otro tipo de sustancias que existen, ¿no? Donde quizás pues te la pasas chido un ratito y ya. Sí, el poppers no te va a hacer adicto al popper. Exacto. En unas inhaladas. A la primera. Sí, entonces... Pero sí se puede volver lo que dices, de que seas este condicionante de si no tengo un popper cuando estoy cogiendo, eso sí. no estoy, o no va a ser de placentero, no consigo el orgasmo. Y entiendo que eso es lo que tú dices. Ahí es cuando se vuelve también un tema. Y la dependencia fuera de la cama, que en este caso el cristal sí puede generar, ¿no? Exacto. Y además, en muchos casos, ese tema de, por ejemplo, yo puedo estar muy consciente sobre mi salud sexual. Si puede ser que estoy en PrEP, puede ser que yo regularmente uso lubricante en mis prácticas, etcétera. Pero de repente, cuando estoy en esas dinámicas, pues puede ser también que pues, estoy tan caliente que es como de, pues, se me olvida tomarme la pastilla, ya llevo 3 días aquí cogiendo, pues ya no uso lubricante o ya me estoy de repente, si ya me estoy metiendo slam, ya no vi cuál era mi jeringa, pero pues quiero otro y agarro pues esta y no sé si era la mía, ¿no? Entonces todos estos temas relacionados con la transmisión de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, pues son complejas. O si yo ya vivo con VIH y también por esto me dejo de tomar el tratamiento, pues también puedo tener problemas para mi salud, ¿no? O sea, porque pues quizás yo tenía una adherencia excelente al antirretroviral y ahora ya no la tengo porque pues se me va el pedo de que estoy, pues cogiendo, de que ya no fui a la farmacia de IMSS por mi medicamento porque me tocaba cita, pero pues se me fue. Y aparte las múltiples parejas sexuales, ¿no? Oye, Ricardo, entonces, por ejemplo, esto que estamos hablando, yo creo que para muchas personas es heavy, ¿no? O sea, porque pues todavía estamos en una cultura en donde nos educaron pues con esta dinámica pues de la prohibición, de que esto es malo, ¿no? Y cuando estábamos más chavillos, pues ya sabes, ¿no? Las drogas destruyen y entonces acaba de haber una del fentanilo, creo, así, claro, de que el fentanilo mata, ¿no? Entonces es como... La florecita, vive sin drogas. Sí, claro. Vive sin drogas. Hay sí. Hay mucha campaña de prohibición que evidentemente nunca ha tenido éxito. Y entonces, ¿cómo podríamos hablar con estas personas de que nos están escuchando así, de que qué onda con tanto uso de drogas, como se dice, se están dañando el cuerpo, se están muriendo, se están infectando, están pecando? Claro. ¿Sí me explico? Todo este tipo de cosas. Y nosotros, pues obviamente, creo yo, no sé tú, pero creo yo que es desde que tenemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo dentro de la Carta Ministerial de los Derechos Sexuales, pues de ahí es donde nosotros nos agarramos de decir, bueno, pues nosotros podemos tener el estilo de vida que queramos y es nuestra vida y es nuestra decisión, claro. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo poder, no sé, empezar a hablar con la gente que de plano no acepta este tipo de pláticas? Sí, yo creo que por un lado hay una urgente necesidad de información, pero también de desestigmatización en el tema de sustancias. O sea,
por un lado, o sea, el hecho de que siempre nos digan las drogas son malas, pero yo veo que mi tío cada fin de semana se pone hasta las chanclas con alcohol, y yo quizás con un porrito me pongo chill y tranqui, no pasa nada, y mi tío sí le pega a mis primos y cacheteando a la esposa y agarrándole el culo a la prima, o sea. Exacto, entonces ahí es donde más bien tenemos que ver que pues la mayoría de sustancias, o sea, sí pueden ser potencialmente dañinas si no se utilizan correctamente, pero eso no significa que debamos o satanizarlas, pero tampoco pues santificarlas, ¿no? Sino más bien informarnos, así como cuando empezamos a tomar alcohol, muchos de nosotros seguramente pues nuestros papás o nuestros amigos o alguien nos dijo, no tomes tanto porque ya te estás poniendo así y no vayas a hacer alguna cosa, ¿no? O si vas a tomar, pues si vas a tomar alcohol, toma agüita después de 2 cubas para que te hidrates, ¿no? Ese tipo de consejos, pues muchas veces no nos los dan con otro tipo de sustancias porque pues nadie quiere, o sea, hablarnos de esto, ¿no? Y en la escuela nos dicen, di no a las drogas, ¿no? Pero vivimos en un país donde pues incluso culturalmente estamos pues muy cercanos tanto a las sustancias como al discurso general de las sustancias, ¿no? Incluso a su producción, etcétera. No me voy a meter en eso, pero más bien la cosa es reconocer que tenemos el derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad, que de hecho la Suprema Corte lo ha discutido cuando se discutió el tema de la cannabis hace algunos años, o sea, diciendo, o sea, si tú te quieres meter tiner, bueno, no lo decía así, ¿no? O sea, pero más bien es tu responsabilidad, ¿no? O sea, y mientras que, pues, obviamente no afectes a las otras personas y al mismo tiempo, pues, seas consciente de que eso puede tener daños a la salud. Pero si yo no sé cómo usarlo, cómo pararla o qué tipo de sustancias quizás sí debo evitar, pues entonces estoy como en un tema muy, muy complicado. Pero además, por otro lado, esto de la desestigmatización que les decía, también es importante porque si yo, por ejemplo, estoy en un círculo de amigos donde todos dicen, los que usan coca son unos pinches drogadictos y a mí me gusta la coca, pues quizás yo no le voy a decir a estos cuates que la uso, y si algún día estoy teniendo un problema relacionado con el consumo, pues no voy a tener con quién hablar, ¿no? Mientras que si podemos hablar libremente quizás de estas cosas, pues también vamos a tener un círculo de apoyo, quizás donde si en algún momento se me está saliendo de las manos, si en algún momento me pasa algo negativo de que ya me agarró el policía y me está extorsionando, ya mi familia me quiere correr de la casa, ya en el trabajo me quieren hacer un antidoping y no sé qué me va a pasar. O sea, ese tipo de cosas pues pasan y tenemos que compartirlas, y también tenemos que compartir pues cómo disminuir estos riesgos y cómo disminuir estos impactos incluso sociales del uso de sustancias. Sí, la desinformación es dañina también, inclusive puede ser más dañina que ciertas drogas por no tener esa información, no tener ese apoyo, no tener esa red. Exacto. Y creo que también no nos corresponde a nosotros, al menos en este podcast, decir si está bien o está mal. Creo que lo que hacemos es muy sano demostrar cuáles son las consecuencias, cuáles son las buenas prácticas que podemos recomendar para que quien decida. Entonces tenemos muchas personas heterosexuales que nos escuchan. Si quieren entrarle, si quieren conocer, si quieren explorar, que conozcan y que sepan de voz de profesionales como tú, cómo hacerlo de una forma más amorosa contigo, cómo hacerlo con menos riesgo, y por supuesto las personas que ya están en estas dinámicas, saber a los riesgos que se están afrontando, ¿no? Sí, exacto. Y afortunadamente, digamos que en México existen varias organizaciones, colectivos que están haciendo un trabajo muy cool relacionado con el uso sexualizado de sustancias, sean personas LGBT más o no, como Inspira, como Impulse, que llevan muchos años, pero también algunas inclusive que están haciendo cosas específicas para el tema de el uso de cristal, ¿no? O sea, como Circo Crico, como el colectivo La Crica, Lamput, o sea, hay bastantes, ¿no? O sea, de hecho yo estoy también tengo junto con 2 colegas, Mario y Drux, un podcast específico sobre información de reducción de riesgos y daños para nuestra comunidad, donde hablamos de, por ejemplo, no sé, un día de ketamina. ¿Y qué tienes que saber de la ketamina? ¿No? O sea, que es un medicamento, que se usa así y asado, que no solamente es para caballos, como normalmente se dice, ¿no? Y que si la vas a usar en fiesta o la vas a usar en sexo, tal dosis, tales mezclas evitar, o sea, todo este tipo de cosas que nos ayudan también a que si un día estoy en una fiesta y alguien me dice, inhálale, ¿no? O sea, y yo digo, ¿qué es? No, pues tú dale. O sea, ese tipo de cosas las tenemos que evitar, pero si me dicen, pues es keta, no, pues cuidado, ¿no? Porque quizás yo estoy bebiendo alcohol y si yo no sé que el alcohol y la keta no se llevan, pues al rato me puede ir muy mal, ¿no? Claro. En cambio, quizás, pues si lo haces bien, puedes tener una experiencia chida, pasártela bien y que no haya ningún riesgo posterior, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y mencionar
por supuesto que en ningún momento promovemos el uso de sustancias. De hecho, siempre decimos que si tú no usas sustancias, mejor no las uses, pero si decides usarlas o ya las usas, pues hay muchas cosas que podemos hacer para evitar tanto riesgos para nuestra salud e integridad y riesgos para las demás personas, cosa que, por ejemplo, con el alcohol no pasa tanto, ¿no? No o sea, pasa. ¿cuánta gente borracha sale a la medianoche y provoca accidentes y mata gente es lo inocente? que estaba ¿no? pensando, ¿no? O sea, en tanta dinero, tanta publicidad que se gasta en alcohol y tabaco. Y no hay esto. No, y o sea, son unos comerciales de millonarios, ¿no? En donde tampoco te están diciendo que fumes, pero te lo están poniendo ahí, ni que tomes. Entonces, digo, obviamente estas como son ilegales, evidentemente pues no les van a hacer tanta publicidad. Y yo creo que sí es muy bueno que se platique pues sobre cómo cuidarnos, ¿no? Inclusive ya también un ejemplo podría ser que ya es en cada festival que tenemos hay unos o dos stands donde es, o sea, afuera es prohibidísimo el uso de sustancias, introducir una seguridad así, 3 filtros para entrar al festival, y ya que estás dentro del festival, pues están los stands de trae tus sustancias para decirte si realmente son lo que estás y asesorarte, informarte, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ser posibles ambas cosas? Necesitamos también que exista estas conversaciones en todas las comunidades porque están ahí, están ahí. Sí, es reconocer la realidad. O sea, por ejemplo, esto que mencionas, estos módulos de Checa tu Sustancia que tiene Instituto RIA en muchos festivales o en algunas fiestas, pues son buenísimos porque también el hecho de que pues, la mayoría de estas sustancias psicoactivas que no están reguladas, pues por lo mismo no hay forma de saber la calidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, puede ser que me hayan vendido 1 gramo de coca y resulta que la mitad de eso en realidad es cristal pulverizado, y entonces cuando yo me estoy metiendo eso, pues no estoy teniendo el efecto que tendría con la coca, sino que en realidad me estoy metiendo metanfetamina. Total. Y las consecuencias, el efecto va a ser muy distinto. Y entonces en estos módulos pues te dicen, oye, si es esto, no es esto, mejor no lo uses. E incluso te pueden decir si está mezclado con fentanilo, que es uno de los miedos que existe más hoy en día y que afortunadamente aquí en el centro del país todavía no es tan común, aunque sí en la frontera norte sí se han identificado, pues que cada vez es más común que muchas sustancias estén mezcladas con fentanilo, ¿no? Y ahí sí, para que vean, pues sí hay un riesgo de que incluso te puedes meter una línea de coca que está mezclada con esto y te puedes morir, ¿no? Sí, sí. Aquí, digamos que no estamos a ese nivel de riesgo, pero sí queremos evitar otro tipo de riesgos, como por ejemplo el que te metas algo que yo no sabía que no podía mezclar con alcohol y entonces me desmayo y resulta que, sobre todo en el caso, por ejemplo, de las mujeres que puedan ser víctimas pues de un abuso sexual o de un robo, de eso, o incluso pues hemos conocido muchos casos aquí en nuestra comunidad, en varias ciudades, donde pues también el uso de sustancias se está convirtiendo como en un gancho que tienen algunos delincuentes pues para atraer a nuestra comunidad de, vente a coger, te invito a un fumecito, no sé qué, y cuando llegas pues te roban, te hacen cosas y pues sí, no, tampoco queremos esa parte, ¿no? Sí. Claro. No puedo evitar pensar también, y eso también es desde mi curiosidad, hemos hablado mucho de cómo en culturas de nuestra comunidad y también de parte de la cultura heterosexual, cómo nos es cada vez más difícil conectar con la otra persona, o sea, ir a ese encuentro con el otro, con la otra, se hace cada vez más difícil. Y no puedo evitar pensar si entonces está aumentando el consumo de sustancias y se están volviendo condicionantes, que es lo preocupante acá. No se está preocupando el hecho de que las consuman, sino que se vuelvan un condicionante para sus prácticas sexuales. También es una forma de no conectar en el sexo, entonces. O sea, es una forma de sí tener más sexo, sí durar más, pero ¿qué pasa con la conexión y con el encuentro del otro? Y a lo mejor sonará muy romántico, ¿no? Pero esta parte de vivir desconectados del cuerpo, del placer, de la esencia del otro, ¿será que realmente estos encuentros están propiciando ese encuentro hacia el otro? Y va mucho con la parte de la cultura que decíamos, ¿no? Sin romantizarla, pero poner sobre la mesa el hecho de que, entonces, ¿para qué estamos cogiendo? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué hay ahí en esa dinámica que me está trayendo algo para mí? Más que un orgasmo. Me parece súper interesante tu pregunta, o sea, tu observación. Porque yo siento que es un problema de mucho tiempo atrás, ¿sabes? O sea, siento que el erotismo es algo que ha sido muy pisoteado, muy pues no sé, o sea, la misma cultura, las religiones han hecho del erotismo algo malo, ¿no? Vincular el placer con la culpa, cuando el erotismo es de las cosas más hermosas que la naturaleza nos regaló. Pero si todos vivimos pensando en que
coger o fantasear o tener parafilias es malo, pues de repente a mucha gente le afecta. ¿Sí? Claro. Me explico? Y mucha gente no se atreve ni a desnudarse enfrente de otra persona. Claro. Y obviamente eso dentro de la cabeza de cada quien creo que genera malestares acusados de que dices, güey, es que yo quisiera encuerarlos a los dos y cogérmelos ahorita, sí, pero no, porque qué pena, ¿no? Porque trabajamos juntos, porque qué sé yo, ¿no? Entonces siento yo que no sé qué piensas tú, pero esa es una teoría que tengo yo, que pues todas las drogas, las sustancias que hasta ahora se han hecho tan específicos, siento que son como tecnología, ¿sabes? O sea, tecnología que te llega a las neuronas y entonces pues te desinhibe todas estas consecuencias de la mala educación en términos de erotismo. Claro. Y entonces pues te fumas el porrito desde el alcohol, ¿no? O sea, te tomas tus cubas, ¿no? Y no dejemos el alcohol de lado. Así, cuando normalmente no. Claro. Pero sustancias como la metanfetamina, que son tan específicas, pues agarran un efecto ya muy cañón en el deseo, en donde te desbocas de placer. Pues, o sea, yo he tenido pacientes que me dicen, mi primer contacto con la metanfetamina ha sido el sexo más bueno que he tenido en mi vida y nunca jamás se ha vuelto a repetir. Sí, ¿sabes? entiendo. Claro. Siento que es como una cadena de... Sí, y hay muchas personas, por ejemplo, que, no sé, supongamos que mi deseo es que me hagan un 2 romano, ¿no? O que me metan el puño. Pero un pues 2 digamos romano que son 2 penes al mismo tiempo. Exacto. Por el aniceto o por la vagina. O por la vulva. Pero bueno, digamos que normalmente yo no me permitiría eso estando en mis 5 sentidos, pero si me doy unos fumes de cristal o me meto slam, se me va a poner bien cerdo y entonces ahora sí métanme 2 veces en el ¿no? Entonces ahí es donde pues justamente ojalá no fuera necesario tener que estar teniendo un uso de sustancias. Y yo sí creo que esta parte de la conexión es bien importante y que además me parece interesante como con otras sustancias, o sea, porque también en Grindr y otras aplicaciones, pues ves el anillito, pero también ves gente que dice 420. Y he visto que muchas personas que dicen 420 justo quieren un poco como esta conexión previa de platicamos tantito, vemos si hay química y si no, mientras que muchas veces el encuentro con cristal es como llegas, me la metes así y luego se la metes a otro y, ¿sabes? O sea, como muy así mecánico el pedo. Sí. Y digo, y está bien, o sea, cada quien obviamente puede disfrutar, digamos que sus prácticas como mejor lo desee, pero sí creo que esta parte de conexión es importante, pero incluso me iría un paso más atrás, como esta conexión social, ¿no? O sea, porque a veces pareciera que si no usas cierto tipo de sustancias no puedes pertenecer a ciertos grupos de amistades, ¿no? Y además, por ejemplo, en una ciudad tan grande como Ciudad de México, de repente dices, pues si quieres encontrar amistades en otros lados, pues no sé, métete a las clases de baile queer, métete a los runners que van a Chapultepec los domingos, métete al grupo de discusión de lecturas de no sé qué. Pero pues no todo el mundo tiene acceso a eso, ¿no? Y sí creo que pues también deberíamos abrirnos mucho más y considerar que hay mucha gente que está pues sola, está como sin nada que hacer, que después del trabajo lo único que hace es llegar a aprender la aplicación y ver con quién va a coger. Y obviamente el riesgo de estar en contacto con estas sustancias es mayor. Va a haber mucha gente que tiene pues digamos que la capacidad de decir, no, yo no le entro a esto, gracias, pero va a haber mucha gente que dice, pues ya me rechazaron 3 y este güey que sí usa sustancias me dijo que sí, pues me acerco, pues, ¿no? Y entonces, y además es como que pues me hago como amiguito y entonces pues ya esa es mi conexión, ¿no? Ese es mi grupo social. Sí, al final lo que queremos es pertenecer, es sentir que sí quieren conectar conmigo, que sí puedo estar ahí, que sí quiero formar parte, y me parece algo sumamente valioso no dejar fuera y no hablar desde nuestro privilegio de todo lo que podemos hacer aquí, toda la diversidad que hay, porque es verdad, y hay situaciones personales, familiares, culturales que no conocemos. Claro. Y yo escucho mucho al principio del episodio esta conversación de usar drogas para durar más, para tener más parejas sexuales, más, como si realmente el erotismo, el acto sexual fuera el objetivo, como desde esta cuantificando entre más, mejor. Y volvemos a lo que hemos hablado tantos episodios, ¿no? Entonces, creo que es muy válido ponerlo sobre la mesa y no estamos cuestionando si te gusta el 2 romano. O sea, creo que y que lo quieras hacer, suena súper rico. Sin embargo, más bien la pregunta que quisiéramos que te llevaras es, ¿qué te lleva a quererlo hacer? O sea, es genuinamente
realmente algo que tú fantaseas, que quieres por esto y esto y esto, o hay una presión social y entonces tienes que meterte tal cosa y tal cosa para poderlo hacer. Sí, y mencionar también que para nada estamos estigmatizando el hecho de que una persona quiera coger con 10 personas la misma noche, ¿no? O sea, pero más bien la cuestión es si estás plenamente consciente de que eso es lo que te gusta, de que eso es lo que quieres y no porque estás orillado a hacerlo, pues es lo que hace la diferencia, ¿no? Porque también una de las cosas que se ha estudiado mucho es que pues muchas personas que pertenecemos a grupos históricamente vulnerabilizados, como las personas LGBT+, pues también tenemos potencialmente un mayor riesgo de generar un uso problemático de sustancias. Claro, estadísticamente. Como consecuencia de la violencia, discriminación que hemos vivido durante nuestra vida, ¿no? Entonces, el tema no es tanto de si yo uso una tacha este fin de semana y dentro de 2 meses uso otra, ¿no? O sea, porque quizás, estoy plenamente consciente y el hecho de que haya vivido violencia y discriminación no significa que por eso estoy usando tachas de vez en cuando, sino más bien el hecho de que si yo empiezo a usar una sustancia y ya no puedo salir de ella, ya la necesito para evadirme, ya la necesito para coger, ya la necesito para despertarme casi, ese sí es el riesgo, ¿no? Y entonces ahí es donde también la lucha contra la violencia y la discriminación hacia nosotros, pues es muy importante porque también eso nos permite tener, pues digamos que más herramientas para poder decir no cuando yo lo considere adecuado. Y creo que también ponerlo esto último que dijiste de si llegó un punto donde solo a través del uso de cierta sustancia puedo coger o puedo hacer algo rico para mí o puedo conseguir un orgasmo, puedo sentir que conecto, que te acerques a profesionales, lo que ustedes hacen, Juan y yo también lo hacemos, o sea, pedir esta ayuda porque se nos puede salir de las manos. Creo que a todas y a todos nos llega a pasar. Sí, yo tengo un tema que me parece apasionante porque, como digo que esto, ¿no? De que las sustancias tienden a ser una cuestión de tecnología, bioquímica o bioneuro, no sé cómo decirlo. El tema de la fetichización de la metanfetamina, eso me parece una cosa increíble porque lo he visto yo con los pacientes, o sea, de que de repente ya no se busca tanto el efecto como tal, sino te calienta la idea de metértelo. Entonces, y yo he tenido, mira, mucho paciente que usuario de cristal y que están en el chemsex y que de repente así me dicen, ellos ven porno de fumes. Y si vieras mi Twitter, o sea, porque yo todo lo que me dicen los pacientes yo lo busco. Entonces mi Twitter es, o sea, si vieras mi Twitter, no. Pero bueno. Y me metí a ver ese tipo de porno. Y es una porno en donde realmente salen así los güeyes inyectándose o fumando. Y ese es la fuente de deseo. O sea, eso me parece increíble, el cómo de repente ya la subcultura del chemsex generó en la droga el objeto de deseo. ¿Sí me explico? Sí. No es buscar ¿qué onda ahí? ¿Tú qué has sabido de eso? Pues digo, en realidad eso ya existía, por ejemplo, esto de, particularmente con la cocaína, ¿no? O sea, que también siempre ha habido como cierta erotización, así como de videos donde hay alguien esnifando una línea en el pito de otra persona, ¿no? O sea, entonces este tipo de prácticas... Eso no lo he visto. ¿No? Pues no sé. No, pero no solamente entre vatos, o sea, también pornografía hetero y demás. O por ejemplo, incluso con los poppers hay ciertos subgéneros, digamos que donde el hecho de inhalar, ¿no? O sea, abrir el frasquito, inhalar, o sea, como que ya provoca una fetichización. Lo mismo pasa un poco acá, pero obviamente el riesgo aquí es que, pues, si el objeto del deseo es, por ejemplo, la nube más grande, pues para hacer una nube más grande tienes que fumar más, ¿no? Claro. O es el efecto como de ponerte más caliente, entonces pues necesitas un slam con mayor concentración de cristal, ¿no? Entonces ahí es donde también hay que poner mucho ojo, ¿no? O sea, porque también he conocido personas, por ejemplo, que decían, no, pues es que fui con un vato que me dijo que a ver quién hacía las nubes más grandes y entonces me puse hasta la madre porque pues yo no sabía que eso me iba a pasar, ¿no? Pero por estar con el otro, y también eso es otro tema, ¿no? Que de repente, pues cuando una persona con más experiencia está pues muy high, ¿no? O sea, de repente tampoco mide que tanto una persona que no ha usado tanto tiene que ponerle límites, ¿no? O sea, porque sí creo que hay muchos perfiles, ¿no? O sea, desde la gente que es súper protectora, ¿no? Así como de,
¿quieres fumar? Te voy a enseñar así el ABC para que no te pase nada y la pases chido. Pero también hay gente que es como de, ven, fuma y dale más y Claro. llégale, ¿no? Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado con esas dinámicas porque sí, pues hay veces en que desafortunadamente nos estamos haciendo daño entre nosotros en lugar de cuidarnos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay que respetar el derecho que tienen las demás personas de meterse lo que quieran, pero siempre y cuando pues también se eviten estos riesgos hacia los demás. Sí, claro. O sea, como muy importante la información, como muy importante el acompañamiento, como muy importante el tema de la disminución de los riesgos, ¿no? Pues para que pues cada quien viva su vida, tenemos el derecho a vivir nuestra vida como queramos. Sí, Ricardo, y algo que comentábamos al principio del episodio, porque sabíamos que iba a estar muy cargado a la comunidad de hombres que cogen con otros hombres. O sea, yo cuando los escucho y todo lo que el hombre atraviesa, cómo se expone, cómo puede perder la conciencia, todos estos riesgos que estamos enumerando, que por supuesto que todos los podemos tener. O sea, culturalmente puedo entender por qué las sáficas estamos tantos pasos atrás de forma general, ¿no? O sea, el haber sido educadas en Good Girl, la niñita buena de no hagas, no lastimes, no te expongas, prevén todo, no provoques. Piénsalo 2 veces, no provoques, ¿para qué te vas a exponer? O sea, tantas cosas que hay que atravesar para atreverse que honestamente yo en ciertas comunidades, ciertos espacios hasta he implícitamente motivado un poco a que exploren, obviamente respetando sus límites muchísimo, porque hay que romper muchos paradigmas para poder llegar allá. Solo inhalar el popper. O sea, yo veo en las sáficas el temor que muchas sienten de hacerlo por primera vez por todo el constructo social que hay acá. Y en la educación de una mujer, en la educación de un hombre, no existió a lo mejor tanta represión para poder hacer las cosas. Entonces siento que es muy interesante ver estos dos mundos de cómo la educación al final nos forma, ¿no? Sí. Y al final sí estamos no solamente lidiando con temas de atrevernos a probar cosas nuevas, sino hacer, sino vestir, sino expresarse, sino hablar. Entonces creo que sí puede haber un poquito político detrás de hacerlo, que te digo, hay que aprender. De todas las comunidades podemos aprender y tomar algo. Sí, sin duda. Sí, y esta parte de la exploración, o sea, me parece muy, muy interesante y muy respetable, porque sí, efectivamente, digo, yo mismo me cacho diciendo así de, yo sí me meto tal cosa, pero tú no lo hagas, porque tú, claro. pero sí hay ciertos riesgos o ciertos problemas que hay que tener, porque, por ejemplo, si tú tienes familiares con antecedentes de temas de salud mental, o por ejemplo de esquizofrenia o algún tema de psicosis, o sea, sí es mejor que no uses nada, ¿no? O sea, porque pues ahí ya no estamos hablando solo de el poder que tienes tú como individuo de quizás modular tus potenciales consumos, sino que quizás yo me puedo meter una tacha y me la paso chido, tú te metes una tacha y te desata algo horrible que además puede ser a largo plazo. Entonces sí, definitivamente hay riesgos que además ya estamos viendo en nuestra comunidad. Por ejemplo, personas que están teniendo episodios psicóticos muy fuertes, ¿no? O por ejemplo, personas que pues como a consecuencia de tener una dependencia muy fuerte, pues están perdiendo su trabajo, su familia, su casa, ¿no? Entonces tipo de cosas... Que es el otro extremo que no podemos dejar de ver. Exacto, no podemos dejar de ver tanto las consecuencias de salud, pero también estas consecuencias sociales, ¿no? Y entonces ahí es donde sí me parece que esta es una lucha también que tenemos que dar como movimiento de derechos humanos, ¿no? De que pues necesitamos más servicios, así como en su momento pues exigimos los servicios de VIH y salud sexual y demás. Y ahí están, bien que mal, a veces con desabasto y demás, pero ahí están, ¿no? Pero para sustancias falta muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo no tengo dinero para ir a una terapia psicológica, para ir con un psiquiatra, para ir con una trabajadora social que me consiga una chamba, qué sé yo, todavía son muy poquitos los espacios, ¿no? O sea, sí hay algunos esfuerzos desde el sector público, también, por supuesto, desde sociedad civil, pero siguen siendo muy limitados en comparación con lo que se necesita. Entonces, sí creo que también tenemos que luchar por que haya más servicios públicos para darnos atención y además darnos atención con un enfoque de no discriminación, ¿no? Sí. Porque muchas veces te mandan al centro de integración juvenil y a ver cómo te van, ¿no? Eso es lo más importante. Fíjate que yo creo que se nos fue el tiempo, Ricardo, pero puta, es que contigo podríamos hablar todo el día. Ricardo. Seguramente vamos a invitarte de nuevo. Ojalá que puedas venir justo para hablar de eso, ¿no? De cómo está el tema de la ayuda con los servicios de salud. Hablar de, o sea, así como estamos desestigmatizando, pues hablar como la parte buena, pero también las consecuencias malas. Es que también hay mucha cosa que hacer, pero hoy quisimos hablar de esto, de la erotización de la droga.
Y pues bueno, no sé, un último mensaje que quieran. Y que nos digas cómo te encuentran en redes. Y cómo te encuentran en las redes. Claro. Bueno, a mí me pueden encontrar como @baruchdom, dom de Domínguez, no de dominante. Ya me estaba poniendo. Y, ya me había puesto. y el podcast que les mencionaba sobre uso de sustancias en la comunidad es @disociadosmx, aunque la O es una X. Buenísimo, los tres buenísimos. Muchas gracias. No, y digo, el mensaje principal es... pues por un lado, apostémosle a la prevención. O sea, si yo me la paso bien sin sustancias, si yo cojo chido sin sustancias, síguele así. O sea, porque realmente no es como que sean necesarias. Pero si quiero experimentar o ya las uso, pues asegurémonos que tomamos las medidas adecuadas para reducir riesgos, para reducir daños y también para que nuestros círculos sociales sepan lo que estamos haciendo y que si en algún momento necesitamos apoyo, podamos tener a quién recurrir. Sí. Okay. Creo que yo me llevo muchas cosas. Muchísimas gracias, Baruch. Para mí el tema de conocer nuestros límites, y se necesita mucho trabajo y mucho amor también propio para exigir ese respeto en situaciones como ándale. O sea, que venga desde un lugar genuino esta exploración, que venga de un lugar donde, ok, sí quiero, para poderlo hacer y disfrutarlo. Y que si no es algo que en este momento estás lista o estás listo o liste, se vale decir que no. Claro. Exactamente. Bueno, querida gente, se termina el episodio. Esperamos que les haya gustado mucho. Lo hacemos con mucho amor. Y recuerden que esto es Cojámonos Cariño, un podcast de Pride MX.